Bien, este es un video en el cual voy a hablar de cómo hacer gráficos en R, en particular utilizando una librería de reciente producción que se ha vuelto muy importante, es la librería ggplot2. Entonces vamos a ver los principios de la misma. Luego voy a hablar de cómo se importan y se utilizan diferentes tipos de fuentes o tipos de letras en R. Este video está asociado con el otro video en el cual se enseñan a hacer gráficos en las librerías Basic Graphics. Y de hecho vamos a hacer exactamente los mismos gráficos en dos librerías. Entonces, en el video anterior también señalé que había tres librerías gráficas importantes en R. Son las principales, no las únicas. La primera es la librería Graphics, que es una librería que viene por defecto cuando uno baja e instala el programa R y que se carga por defecto al iniciarse una sesión de trabajo. Esta librería permite hacer una gran cantidad de gráficos en dos dimensiones que fue algo que fue mostrado en el video anterior. La otra es la librería ggplot2, de la cual trata este video, que permite hacer un conjunto muy importante de gráficos en dos dimensiones, que permite un control mucho más fino, ya lo veremos, que la librería Graphics, y que está basada en un paradigma distinto que se llama la gramática de los gráficos. Ya lo veremos en unas diapositivas. La tercera es la librería Lattice, que es una librería que permite hacer una gran cantidad de gráficos en dos dimensiones y gráficos en tres dimensiones. R tiene también varias librerías que permiten hacer gráficos en tres dimensiones, ninguno de los cuales es cubierto en los videos que estoy mostrando en este momento. Entonces, es virtualmente imposible aprender los comandos y entender la lógica de cualquiera de estas librerías en una sola sesión. Es absolutamente imposible aprenderlos rápidamente. La única forma de aprenderlos es progresivamente en la medida que el usuario haga uso repetido de estas librerías. Entonces aquí solamente voy a explicar las bases fundamentales del uso de la librería ggplot2. Bien, esta librería es bastante reciente, data del año 2010, fue creada en base a un paradigma que se llama la gramática de los gráficos de Leland Wilkinson. Hay un libro fundamental que es el libro de su creador, Hadley Wickham, que tiene unos pocos años. Entonces, en esta librería todo gráfico es una correspondencia entre datos y un conjunto de atributos estéticos de objetos geométricos. Esto parece bastante abstracto, pero vamos a entenderlo progresivamente. Entonces, esta librería permite hacer una gran cantidad de gráficos completamente distintos. Vemos aquí básicamente un box plot, en el cual claramente se diferencian dos grupos a través de sus medianas y su variabilidad. Los datos que están subyacentes detrás del box plot son exactamente estos que están aquí, que se pueden representar como puntos ligeramente difuminados y que se puede representar como un gráfico de lo que se llama violines, que es básicamente uno puede interpretar la mitad de cada uno de estos violines como una distribución de frecuencia. Entonces, en este último gráfico podemos ver la distribución de frecuencia de los datos. Aquí podemos ver todos los datos y aquí solamente podemos ver estadísticos descriptivos. Además de estos tres y muchos, se pueden hacer muchísimos otros gráficos con esta librería ggplot, que tiene asociada una serie creciente y muy importante de otras librerías que emplean la misma lógica, el mismo paradigma para realizar gráficos. Yo de hecho sugeriría, si alguien no sabe cómo hacer gráficos en R, que aprenda directamente la librería ggplot2, que yo estimo en poco tiempo se va a convertir en la librería por defecto para hacer gráficos en R. Entonces, hablando de las bases de ggplot2, entonces, en esta librería un gráfico se compone de un data frame que contiene los datos, los input. El input para hacer gráficos en esta librería es un data frame, así sea un solo punto. Ese solo punto con coordenadas x, y tiene que estar en un data frame. Y se compone también de lo que se llama atributos estéticos, que es como los datos que están en un data frame corresponden a objetos geométricos, pueden ser líneas, puntos, formas, tal como distribuciones de frecuencia, o como histogramas, o como gráficos de densidades, por ejemplo. Y
de diferentes objetos geométricos, pueden ser de nuevo líneas, puntos y barras que reflejan las relaciones entre las variables que estamos graficando. Existe también la posibilidad de utilizar facets, que define diferentes paneles cuando queremos separar un gráfico en diferentes subgráficos, digámoslo así. Ya lo veremos en unos pocos momentos. Y existen además cosas que se llaman stats, que son cálculos cálculos estadísticos, como el binning, que es simplemente el cálculo de las frecuencias del número de datos que están en cada uno de los intervalos de clase que define un histograma, rectas de regresión, rectas suavizadas y otros. Y obviamente escalas que pueden ser numéricas, categóricas, escalas logarítmicas, escalas polares, en fin, muchos de estos. Y un sistema de coordenadas. Entonces, la gran diferencia entre esta librería y la librería Basic Graphics que está en el otro video es que aquí los componentes de un gráfico se añaden en forma progresiva en lugar de en forma simultánea al generar un gráfico. Entonces, esto se parece bastante a la forma como un pintor va progresivamente añadiendo los componentes que están en un cuadro, pincelada por pincelada. Entonces, carguemos la librería, que se hace con cualquiera de estos dos comandos. Entonces, vamos a hacer el primer gráfico, el más simple, un gráfico de puntos o gráfico XY, un plot XY. Para lo cual vamos a poner dos variables x1 y x2 en un data frame de f1, y estas dos variables son 100 puntos generados al azar de una distribución uniforme, una que va entre 0 y 2 y otra que va entre 3 y 5. Entonces, vamos a crear la variable p, que es la variable que va a almacenar, es una lista de hecho que va a almacenar el resultado de este gráfico. El comando fundamental se llama ggplot. Veremos data igual el data frame que contiene los datos, y aquí se establecen en AES, se establecen las variables a graficar. Todo eso se guarda en el objeto P. Entonces, el objeto P, simplemente escribiendo P y apretando Enter o escribiendo print P, muestra esto, que es un pequeño esbozo de un gráfico, pero que no contiene nada. Pero contiene algo. Vemos que la variable X está entre 0 y 2, como corresponde a los rangos de la variable X que le indicamos, y la variable graficada en el eje vertical va entre 0 y 5, como corresponde a lo que a los datos que se han entrado. Entonces, si al objeto P precedente le añadimos el objeto geométrico que va a representar las relaciones entre las variables, en este caso puntos, y creamos una nueva versión del objeto P, entonces aquí tenemos efectivamente nuestra primera representación de un gráfico de puntos entre las variables x1 y x2. Le podemos añadir más cosas a la última versión de la variable p. Le podemos añadir, por ejemplo, que queremos fondo blanco y negro. Lo hacemos con el signo más. Y le queremos añadir más que la instrucción geonPoint. Queremos puntos de tamaño 4 de color rojo y que tengan forma 19. Les recuerdo aquí que estas formas son exactamente las mismas que se empleaban en la librería Basic Graphics para señalar el tipo de símbolo que uno quiere. La nueva versión de P almacenada en esta variable es exactamente esto. Entonces, aquí vemos que cambiamos el fondo del gráfico, el tamaño de los símbolos, el tipo de símbolos, podemos poner cualquiera que queramos, y el color de los símbolos. Esta es la nueva versión de la variable P. A esa última versión de la variable P, nosotros le podemos sumar que ahora queremos cambiar los labels o labs, y podemos cambiar, por ejemplo, solo el del eje X, y le ponemos este texto que está indicado aquí entre comillas. Más le podemos cambiar otras cosas. Y aquí hay una serie de instrucciones que es muy útil aprender progresivamente, que está bajo el rótulo de theme o tema. Entonces, aquí nosotros podemos decir que para el título del eje Y queremos que el texto tenga tamaño 20, sea en itálicos y de color rojo. Este paréntesis que empieza aquí termina acá, coma, que para el título del eje X queremos estas otras especificaciones que aquí vemos. Y aquí entonces
este paréntesis que está acá cierra el paréntesis que se abrió aquí y luego le podemos poner más. Y que queremos este otro objeto geométrico graficado en el, incluido en el gráfico, que es rock. Rock en inglés significa alfombra, que lo queremos abajo y a la izquierda son estas líneas que están aquí que nos indican la distribución de puntos en el eje, en los ejes, y que la queremos de color verde oscuro. Esta última versión del objeto P la tenemos acá y nos produce esto. Notemos entonces que con esta librería tenemos muchísima más facilidad que con las librerías Basic Graphics para manipular los ejes, los títulos de los ejes en forma separada y no conjunta como era en el caso anterior. Entonces se pueden agregar y cambiar secuencialmente, como hemos visto, muchos atributos de un gráfico. Existe una cheat sheet que se puede encontrar muy fácilmente en la internet. Este es un libro excelente de Winston Chang, que tiene un sitio web que responde a la mayor parte de las preguntas que un usuario que está tratando de aprender puede tener sobre esta librería, del tipo cómo cambiar los símbolos, cómo cambiar el color de los ejes, cómo cambiar diferentes cosas. Entonces, hagamos un gráfico ahora, progresivamente sigamos aprendiendo, un gráfico de X, Y para varios grupos. Entonces, para eso vamos a utilizar el DataFrame Iris, que ya empleamos en la librería, en el video de la librería Basic Graphics. Estas son las variables, el largo de los sépalos y el ancho de los sépalos, que vamos a graficar en los ejes X y Y. Aquí color, aquí le tenemos que colocar una variable categórica que van a ser las tres especies. Entonces esto quiere decir que vamos a tener colores distintos para las tres especies, sea cual sea el atributo gráfico que va a relacionar estas variables. Aquí shape, species, eso quiere decir que vamos a darles tipos de símbolos distintos de acuerdo a la especie. Y line type, eso es porque le vamos a añadir una línea. En esta línea queremos que sea un tipo de línea distinto por especies. Este paréntesis que comienza aquí culmina acá. Luego le ponemos más y aquí le decimos que lo que queremos que relacionen nuestras variables son puntos de tamaño 4 en esta ocasión, más que queremos fondo blanco y negro, más que queremos que haya una conexión, una relación, una línea, una curva, en este caso va a ser una línea recta, que relacione las variables. Esta curva se ajusta con el método de un modelo lineal, o sea, una regresión simple. Este SE = true significa que va a graficar esta banda gris, que es la media más menos el error estándar. Full range significa que esta línea, por ejemplo, miremos la roja, va a ir todo a lo largo del rango del eje X, aún sin, en esta parte del gráfico no hay datos para el grupo rojo, que es la especie setosa. Bien, y size nos indica el tamaño de la línea. Esto dice que va a ser 50% más que el valor que tiene por defecto. Bien, eso lo guardamos en la variable iris.plot. Cada vez que llamemos a esa variable iris.plot, vamos a tener exactamente el mismo gráfico. Y obviamente, como ahora tenemos grupos definidos por la variable especie, vamos a tener una leyenda. Luego veremos progresivamente cómo cambiar la apariencia de la leyenda y el lugar donde se coloca la leyenda. La podemos poner dentro del gráfico, arriba, a la izquierda, abajo, donde básicamente querramos. Si ahora hiciéramos el ejercicio, podemos cambiar la leyenda, podemos, por ejemplo, eliminar la leyenda, le podemos sumar sim legend position none, entonces allí elimina la leyenda. O, por ejemplo, le hubiéramos podido poner SE = false aquí y simplemente no hubiera puesto esa banda gris que rodea la curva, y si le hubiéramos puesto full range = false, la línea roja para el grupo, para la especie setosa, hubiera venido simplemente desde aquí hasta acá y no se hubiera prolongado. Si nosotros hacemos gráficos con el estricto objetivo de hacer una exploración gráfica previa a cualquier análisis de los datos, yo sugeriría incluso no colocar el error estándar alrededor de la recta,
porque eso básicamente oscurece la visualización de las relaciones entre las variables. Bien, podemos obviamente además hacer histograma. Entonces, para hacer un histograma primero vamos a generar un data frame, que es el data frame dat, que va a tener la variable x, 1000 datos que provienen de una distribución normal estándar. Aquí sobra un ist, pero entonces la variable ist donde vamos a guardar un histograma, agarramos el comando fundamental que es ggplot. Aquí seleccionamos el data frame y decimos cuál es la variable que va a ser graficada en el eje X. Más que queremos un histograma. Antes poníamos join point, ahora ponemos join-histogram. Ahora explico qué significa binwidth. Fill, ya van a ver qué significa. Fill igual blue y color igual black. Más son atributos estéticos simplemente del histograma. Fondo blanco y negro. Ahora le cambiamos las etiquetas de los ejes a ambos ejes. Y aquí entonces además le cambiamos el texto, los números de los ejes le ponemos tamaño 12 y el título de los ejes le ponemos tamaño 14. Veamos ese primer histograma. Entonces, el fill equal blue simplemente llena estas líneas, llena los colores del histograma, los colores de las barras los pone de color azul y las barras están definidas por negro. Entonces esto queda de este color. La otra cosa que quería mencionar era lo que significaba el binwidth. Binwidth es el cociente entre el rango de los datos, o sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo dividida entre 30. Dependiendo del binwidth que uno utilice, podemos obtener este primer histograma, este segundo histograma o este tercer histograma. Bien, entonces todos los histogramas se basan en la discretización de una variable real y esa discretización para formar diferentes intervalos de clase para después poder contar cuántos datos hay en cada intervalo es completamente arbitraria. Cada uno de estos tres histogramas es absolutamente verdadero y posible como representación de estos datos. Entonces, otras posibilidades que tenemos, aquí le podríamos cambiar el título de los ejes, podemos cambiárselo solo, por ejemplo, para el eje X, se lo podemos cambiar solamente y de forma diferente para el eje Y, y su tamaño podría ser relativo al tamaño por defecto, esto quiere decir 80% mayor que el valor por defecto, y le podemos poner negritas y de color negro si así deseáramos. Entonces, repito, esta librería permite un control mucho más fino e independiente de muchos atributos de los gráficos que la librería Basic Graphics. Bien, entonces no vamos a ver cómo se grafica una función. Para eso obviamente primero hay que crear los datos, la variable x, y luego crear la variable f de x, o sea, la aplicación de la función en los datos creados. Guardar ambos en un data frame, es decir, es sencillo, no lo vamos a hacer aquí para hablar de otras cosas. Hablemos entonces de un boxplot, para el cual vamos a crear la variable, utilizar el data frame orchard_sprace, como hicimos en el otro video. Aquí seleccionamos las variables que van a estar en el eje X y en el eje Y. Fill equal treatment quiere decir que vamos a colocar colores distintos dependiendo de esta variable categórica que es treatment. Más el tipo de objeto geométrico, antes era join_point y join_histogram, ahora es join_boxplot, más un estadístico resumen, y ese estadístico resumen, esto se coloca simplemente así, vamos a fun.y, min es una variable, es una función predefinida en R, pero aquí ustedes pueden escribir una función ustedes mismos y graficar el resultado de esa función para cada uno de los grupos definidos por la variable treatment. El resultado de dicha función, que va a ser un valor, va a ser la media, va a estar indicada como un punto, y ese punto va a ser círculos llenos. Yo me acuerdo que 19 son círculos llenos de tamaño 4 y de color negro. El resultado de todo esto va a quedar guardado en la variable box. Veamos ese resultado. Entonces, tenemos en el eje X la variable treatment, en el eje Y la variable decrease, y aquí tenemos los diferentes histogramas, las diferentes cajas, perdón, no son histogramas, son cajas de cada uno de los
niveles de la variable categórica treatment, y este fill simplemente coloca estos hermosos colores pastel en cada uno de de las cajas. Estrictamente hablando, para hacer un boxplot esto es innecesario, simplemente esta variable fill es innecesaria, simplemente lo puse para ilustrar una más de los atributos. Entonces tenemos todo esto guardado en la variable box. A esa variable box ahora, que entra aquí, más le podemos añadir otras cosas. Y esas otras cosas que le podemos añadir es una transformación de coordenadas en el eje Y. Y la transformación que queremos es logaritmo decimal. Bien, más un tema clásico, antes le poníamos blanco y negro, ahora es clásico, hay muchos, más que queremos a través de la variable theme, a través del atributo theme, queremos cambiarle el tamaño de las letras que están en los ejes y el tamaño del texto que identifica las variables, en un caso 16 y en un caso 18. Bien, y esto nos da este otro gráfico. Entonces ahora nuestra nueva versión de la variable box, que era la anterior más estos cambios, está guardada aquí en este nuevo atributo, en esta nueva variable. Bien. Se puede hacer una diagrama de gráficos con esta librería. Una de las formas de hacerlo es a través del uso de facets. Entonces facets simplemente lo que hace es que diagrama la pantalla según una variable categórica. Esto es similar a este otro comando xyplot de la librería Lattice, a la cual no me voy a referir en estos videos. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando fundamental de siempre, ggplot, dataframe igual iris. Este es el dataframe que vamos a emplear. Estas son las variables que vamos a poner en el eje X y en el eje Y. Queremos que tengan puntos, y aquí más John Point, más aquí estamos indicando que queremos facet grid, que los queremos en diferentes columnas. Punto, tilde, esta variable categórica define columnas. Más fondo blanco y negro, más que queremos ahora unas líneas de tendencia. Esas líneas de tendencia van a ser a través de un modelo lineal, o sea, una regresión lineal simple, que queremos el error estándar alrededor de esa recta, y que las rectas se refieran al rango entero de los datos. Este es el gráfico que se obtiene. Este es el gráfico almacenado en la variable iris.facet. Entonces, la variable categórica species permite separar las tres especies en tres gráficos completamente diferentes. Bien, con la línea de tendencia, su error estándar, bien, todos estos atributos de este gráfico, incluyendo el color por defecto gris que está aquí en estas bandas en la parte superior, el texto que está aquí en estas bandas superiores, todo eso se puede manipular y lo iremos viendo progresivamente a lo largo de estos videos y de este curso. Esta librería, entonces, tenemos además para diagramar una pantalla gráfica, podemos utilizar distintas librerías. Una de ellas es la librería Grid Extra, cuyo comando fundamental es grid.arrange. Entonces allí vamos a colocar 1, 2, 3 y 4 gráficos en dos columnas. Eso quiere decir que van a haber gráficos en dos filas y dos columnas. Entonces, para poder utilizar esta librería tendremos que haber guardado los gráficos en diferentes variables u objetos distintos, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo de esta presentación. Entonces, el resultado de este comando es este gráfico. Bien, los gráficos entraron en el orden en el cual nosotros los colocamos. Si los queremos en orden diferente, pues simplemente cambiamos el orden de entrada. Bien, este mismo tipo de diagrama de gráficos se puede hacer con otras librerías. Yo al menos conozco dos, CoPlot y Patchwork. Patchwork es más reciente, un poco más complicada, pero muy interesante. ¿Okay? Y una vez que uno posee estos gráficos, estos van a aparecer en la pantalla inferior derecha de RStudio, uno puede guardarlos o uno puede exportarlos
de la manera que desee más conveniente según los propósitos que tenga. Entonces, esto se puede salvar. Lo que se va a salvar es el contenido de la pantalla gráfica. En este caso son 4 gráficos que van a ser salvados en formato PNG. Es un formato gráfico muy útil, que genera archivos pequeños y de muy buena resolución, con estas dimensiones y en unidades de centímetros. Bien. Entonces, también se pueden salvar estos gráficos como PDF, JPEG, BMPs y PostScripts y muchos otros. Bien, entonces esta librería permite con una mínima cantidad de sintaxis hacer un equilibrio muy interesante entre opciones gráficas realmente muy satisfactorias desde el punto de vista estético. Bien, el último punto de este video es la importación y el uso de diferentes fonts o tipos de letras en los gráficos en R. Entonces, para eso hay que cargar en la sesión de trabajo la librería Extra Font. Bien, con esta librería Extra Font, una vez cargada, uno tiene que ejecutar una sola vez, no cada sesión de trabajo. Ejecutar una sola vez este comando font-import, y eso va a importar todos los fonts que uno tenga en su computador, los va a hacer accesibles y disponibles a R. Esto puede tardar algunos minutos, 3, 4, 5, 10 pongamos, vaya a tomarse un café y vuelva después y ya lo tiene hecho de una vez y para siempre. Veamos cómo se utiliza. Entonces, supongamos que queremos crear un gráfico que se va a llamar P en un data frame que está predefinido en la librería ggplot2. No importa ahora qué son las variables, tienen que ver con vehículos. Creo que es el peso y el número de millas por galón. Va a ser un gráfico va a ser un gráfico de puntos, más va a tener un título del gráfico. Esto no lo habíamos visto. Este título va a estar, es obviamente algo que está entre comillas, es un pedazo de texto, más fondo blanco y negro, más etiquetas distintas en el eje X y en el eje Y, más, ahora queremos que el texto, que antes colocábamos simplemente element text, ahora podemos colocar family igual Garamond, por ejemplo. Antes no podíamos colocar family, se colocaba el tipo de font o el tipo de letra por defecto. Esta es una de las tipos de letra que fue importada y puesta a disposición en el comando anterior, de tamaño 14, y luego podemos salvarlo. Por ejemplo, le damos este nombre particular, queremos salvarlo en PDF, y aquí el gráfico que vamos a salvar, este es el nombre del archivo que va a ser salvado en el directorio de trabajo con estas dimensiones. Y esto entonces concluye este video, en el cual hablé cómo se hacen gráficos en R nuevamente, empleando en este caso la librería ggplot, y hablamos de cómo se importan y se hacen uso de diferentes fuentes o tipos de letra en los gráficos en R. Muchas gracias.